Yeah. Primera ronda, me toca contra Dano. Estaba puesto. Chacho. Yo te avisé, hermano. Señoras y señores, bienvenidos a este programa absurdo. Mi nombre es Dano. Yo soy Cruzca. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien, de puta madre. Estoy muy contento, tío, porque no sé cómo, pero nos han permitido hacer esto. No sé cómo. Y no sé cómo me han creído. O sea, no sé cómo realmente han creído esa locura que estaba contando. Pero bueno, estamos aquí con motivo del lanzamiento de las nuevas Superstar por Run DMC. Yes, sir. Me pareció como súper guay, súper interesante poder juntarnos a hablar de algo y de un producto y de una cosa y un modelo que realmente tiene relación con la cultura y con nosotros. Y que... La primera silueta del hip hop, ¿no? Sí, realmente es a un nivel heavy, sí, yo creo que sí. A un nivel oficial heavy de la cultura, creo que sí. Y no sé, como hay, o sea, que somos hermanos por ahí, esa mini diferencia de edad, quiere decir que como generacional de tal, me parece interesante quizá empezar un poco como cuál es el primer recuerdo, ¿sabes?, que tienes quizá o que pueden tener las personas de Adidas en plan, pero de primerísimo recuerdo que tengas. Pero el primero, yo de pequeñito vivía en Icó, que es un sitio al norte de Tenerife. Tenía que comprarme unos tenis para educación física. Y la chica de allí, de la tienda, como que era súper fan de Adidas, me regaló un montón de pegatinas, pero que tenían el logo este, el de Equipment, el de las 3 rayas en horizontal, y es el logo mío preferido. Las pegatinas, yo me acuerdo que era a todas las tiendas que íbamos siempre a preguntar por pegatinas. Bueno, a día de hoy yo entro con 35 años entro a una tienda y pregunto por pegatinas. En plan, la gente me mira así, ¿qué hace usted, señor? Compre algo. Por pegatinas. Pero tú eres el típico que dice, no está troquelada, la calidad. No, gracias, no las quiero y te las devuelvo, no. ¿sabes? Qué guay, pues yo, tío, tengo fotos, de hecho te quiero enseñar una foto. Ah, coño. Me pedí a mi madre, tío, flipas. Pues eso, yo con 2 años en la playa con my first Adidas, tío. No joke, tío, Guapísimo. no cap. Pero aquí llevas un bucket y la chupa Llevo tiene un una bucket, cadena. no, llevo un bucket, llevo el chupete, que en mi mente es como un rope chain, ¿sabes? Hace un poco la equivalencia de rope chain y las Adidas, tío. Igual siempre he querido lo de muestra la cámara, podemos decir eso, en plan, solo por el hecho de muestra la cámara, he querido decirlo. ¿Vas a hacer zoom hasta aquí? Da igual, solo quería hacerlo. Para que veas al Dano chiquitito. Ah, y luego, claro, yo no lo sabía, pero que las Superstar en realidad vienen de un modelo de baloncesto. Esto es una zapatilla de baloncesto. Claro. Que las usaba Karim Abdul-Jabbar, bajas. Él las puso de moda. Y él las empezó a usar y el 70% de los jugadores usaban de repente zapatillas bajas. Eso no pasó nunca en la historia. Peligroso, ¿no? Pero... Sí, pero a él le molaban, no sé, era como tecnológico, supongo, ¿sabes? Comparado con zapatillas anteriores que eran de tela nada más y... Ya, pero es que jugaban con... Que es muy loco esa mierda. Flipas, tío. Para, Cot, que tengo un sudor aquí bonito. Sudor, por favor. Champion Sound. ¿En qué estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Lo cuento otra vez? Yo quería hablar más primero del hecho de cuándo asocias tú Adidas con la cultura. O sea, ¿en qué momento tú haces la conexión de Adidas con la cultura? Missy Elliott. Pero porque yo tenía 13. Claro, 12, justo. Y salieron las de Missy Elliott de colores. Y ya eso ya fue como un impacto heavy que tú ya dijiste como que aquí hay... O sea, obviamente convivía con Adidas toda mi vida, pero ahí dije, ¿sabes? Como que me metí a diguear un poco más. Qué heavy. Pues yo me acuerdo, tío, de... Bueno, evidentemente Run DMC, todo eso estaba ahí, o sea, ya, claro, yo crecimos en la época de MTV y se ponían vídeos que no eran de tu época, se ponía Aerosmith, se ponían esas movidas. Pero yo tengo que admitir que mi primer fetiche con Adidas fue a través de Jamiroquai, con las Gazelle. Claro. O sea, esas fueron las primeras Adidas que yo quise ya con una edad consciente, con 12, 13 años, y dije, yo quiero esas Quiero un zapatillas, par de esos, quiero man. unas Gazelle y ese look post-skate raro, con gorro peruano y de todo como Aztec navajo, así no sé qué, y me encantaba esa movida. Y luego me acuerdo de Method Man, creo, y de esta peña con los chándal de Adidas que eran como de tela de chubasquero, pero rollo como que sudabas mazo por dentro, ¿sabes? Como de chubasquero que te compraba tu madre, que era... O sea, que Sí. no era Gore-Tex, No. no transpiraba, ¿sabes? Y me acuerdo de eso, como que con puño todavía y tal, y chándal anchotes y este rollo, el cantante de Limp Bizkit también tenía algunos como esa época, en plan 98, 99, ¿sabes? Claro. Y yo en plan, yo quiero eso, quiero esa puta ropa, todo blanco y A negro. mí, o sea, lo que nunca he entendido bien es como... Me refiero, por ejemplo, Run DMC al principio llevaban
los vaqueros, la fedora, tal. O sea, ¿cómo hubo esa transición de que el athleisure pasara a la música? Muy guay, justo eso tiene que ver con lo de... o sea, la peña Run DMC son de un barrio que se llama Hollis Queens, y ellos son parte de una peña que eran sus OGs, que era la Hollis Crew, que de hecho no sé si está la sudadera por ahí de la temporada, que me la pase alguien, a ver. Muy bien. Y aquí esta vainología. De hecho, me encantó, esto no es fake promo. Yo fui a la tienda hoy y no sabía que había esta sudadera. Y me moló porque este es el nombre de la crew de los OGs de ellos, que ellos son los que llevaban el rollo de la fedora. O sea, el look de Run DMC mítico del gorro, la fedora, chaqueta de cuero, el primer principio, ¿sabes? En plan, primer disco de Run DMC, que lo único que llevan, digamos, de la estética que luego reconocemos son la Superstar. Claro. Pues ellos antes de la Superstar vestían igual, pero con zapatos. Que los Wallabies vienen de los jamaicanos, como todo en el puto hip hop, pero yo no sabía eso, me enteré ayer. O sea, los Wallaby Clarks vienen los jamaicanos. Sí, pues Unai. Pues el puto Unai me dijo que entre todas las cosas, aparte de los sound system y nuestra puta cultura y rapear y emsing y todo, los jamaicanos y Clarks era como... No tenía ni puta idea, me enteré ayer de esto. Entonces ellos vestían un poco ese rollo, en plan zapatos, los vaqueros, tal, no sé qué. Meten la Superstar, por lo que hablamos antes, de Kareem Abdul-Jabbar, que ya mete esa zapatilla en la cultura, como parte de la cultura afroamericana, como la zapatilla cool del momento. Entonces ellos integran el look de sus OGs, como de la peña de calle de ellos antes. Con el role model que tenían, que era el puto Kareem Abdul-Jabbar. Esa es la movida. Lo mezclan y hacen ese primer híbrido. Y ahí pasan al b-boy look, ¿sabes? Que es aquí que voy a hacer la transformation. Mi tío, o sea, shout out tío Lex por dejarme unas fucking Cazelle. Esto es así, tío. Y su, tío. What the fuck, bro? What the fuck, bro? Y esto es b-boy look, ¿sabes? Claro. Y ya es chándal, Adidas, pero sin joyas. Si te fijas al principio es chándal, pero sin cadena. Claro. Una cadena finita, rollo... Pero que no era como una cosa importante, ¿sabes? Sí. Y al principio las primeras fotos que ves de ellos ya cuando empiezan a rockear este look es b-boy look puro y duro, ¿sabes? Las estas sin cordones y es un poco como esa movida en plan b-boy look. Y de ahí transicionan hacia la tercera fase que es el dope boy look. Cadenón. Que es el cadenón ya, o sea, quiere decir, es el look del pibe que está vendiendo en la calle. Run DMC, bro, what up? Chacho. Chiquita Calufa, un poquito, hermano. Bienvenidos a la nueva sección que se llama... The Box. The Box. Qué puta parido. Pero vamos a hacer solo un episodio de esto. Van a ver los de Adidas, van a decir estos dos putos retrasados. Quiero presentar a una persona, un nuevo invitado, que el tecito este está calentito. A una persona que para mí es de las personas que más sabe de zapatillas y que menos frontea de ello. Y es una cosa que me gusta mucho, que lleva en el game bastante rato y que se ha ganado todo nuestro respeto y nuestra admiración. Y es la famosa e infame María Gata. Por favor, un aplauso para la Gata. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, gatita? Bien, ¿y vosotros? Bien, de lujo. Vale, la movida. El concurso consiste en lo siguiente. Bueno, me voy a levantar, me voy a poner aquí contigo. Vale, desde aquí. Van a haber 4 tenis, o sea, 4 zapatillas, ¿vale? Y solamente tocándolas tienes que adivinar qué son, o sea, qué modelos son, ¿vale? Confío en ti, ¿lista? Venga. Venga, va. Venga. ¿Qué dices? La mallita que tienen me gusta mucho. Venga, vamos. Tío, ¿en serio? Venga, ¿qué? ¿Qué es? Ya. Creo que es algo que lleva torsión, pero no lo sé. No estoy segura. Dime un no nombre, estoy segura. dime No estoy segura. Dime un nombre ya. No. Dímelo. No estoy segura. Creo Pues, que llevan torsión, pero no lo sé. me parece que no, prima. Me parece que no. Saca. O revisa. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Vale, o sea, la primera era difícil que te cagas, sinceramente. Que eran unas Adidas Response, por cierto. Sí. Say it out loud. Adidas Response, hermano. Eso. Vale, pero es que me estás dropeando bombas ahí. Tranquilo. Vale, este es más... Este lo vas a saber segurísimo. Esto es una Stan Smith, pero vamos. Sí, al toquetazo, hermano. Camina, ¡Un aplauso para la Gata, joder! ¿Estamos ready? Cremísima, ¿lista? Ahí está la tercera. Cremísima. Ahí está la tercera. Cremísima. Venga. Espera, déjame abrir. Claro. A ver.
Va a estar súper fácil. Toca la suela. Un ultrabús, tío. Claro, Claro, hermana, mira. ¡Un aplauso para la gata, joder! ¿Sabes qué pasa? Que las NMD también llevan esto, tío. Llevan la ¿El bus? entresuela esta. Ah. Claro. Y Oye, este color, güey, está guapísimo. Vale, el último. de momento, dos ¿Dos correctas uno? y una ¿Dos uno? incorrecta, ¿eh? O sea, aquí se define todo. O sea, aquí se define toda la movida. ¿Qué es todo? O sea, todo básicamente es, ¿eres una fake o realmente sabes de zapatillas? O sea, esa es la puta movida, Cierra los tío. ojos. Vale. Vale, lista, ya puedes abrir los ojos. Vale, perfecto. Espera, tranquilo. Esta ya es la última. Vamos, prima, Esto es vamos. una Yeezy, ¿no? Claro. Esto es el clásico de los clásicos. ¡Yes! Agata, puñito. Un aplauso para la gata, por favor, un aplauso para la gata. Bienvenidos de vuelta a este programa que aún no tiene nombre. Acabamos de estar aplaudiendo a una de las personas del equipo porque aquí somos así. Y nada, quería presentar a una persona que para mí es de las más importantes figuras en la cultura en este país. Word. Pionera en muchísimos aspectos, que los que te podía nombrar, por ejemplo, de las primeras mujeres activas en la movida, físicamente sacando música, haciendo discos, montando el primer sello importante de verdad de este país, con otras mujeres también. O sea, es una movida de la que podríamos hablar durante horas, pero no vamos a hacerlo. Responsable de que sepamos de la existencia de grupos como CPV, SFDK, o sea, La Mala, o sea, yo qué sé, es que tengo nombres que, o sea, no, La Excepción, o sea, miles de nombres, o sea, no podría parar. Nada más y nada menos que la reina, la madre de esta puta movida, Sonia Cuevas, por favor, ¡un aplauso! Llega. Soy vuestra mami. Eres la mami, tío. Y nada, queríamos hacer una movida rapidita para romper el hielo y esto se llama 3x3x3. Voy a poner el Pon el cronómetro. fucking timer. Son 3 opciones, A, B y C. ¿Empezamos o qué? Yes, sir. Let's do it. Punto número 1. Nada de esto sería posible sin el legendario grupo Run DMC, ¿ok? Por todos es conocido su primer álbum homónimo, con esta foto en blanco y negro del dúo frente al murito, con las letras y tal, ¿vale? Pero, ¿de qué año es Hard Times, el primer sencillo? Sencillo de Run DMC. A, 82, B, 83, C, 84. ¡Go! B, estoy entre el B y el C. A ver, dale. A ver, te diría que... Muy bien, a ver, correcta. ¡Ok! Gracias. Vamos, dos. Go. En su bolo del Madison Square Garden, Lior Cohen invitó al presidente de Adidas para que pudiese presenciar algo histórico y nunca antes visto. Los integrantes del grupo, tras interpretar My Adidas, pidieron a todos los asistentes que sostuviesen en el aire su superstar. ¿Cuántas personas había en el Madison Square Garden el día que Run DMC conquistó a Adidas? A, 30.000, B, 40.000 o C, 50.000. ¡Go! El tiempo B. empieza. B, 40.000, muy bien. Yes, sir. Pedazo de momentazo. Otro recuperatorio, que es muy importante, en el año 89 tuvo muchísima relevancia al presentar otro importantísimo line-up de artistas, entre los que estaban Jungle Kings y la propia Sonia Cuevas, Verás, si no como puedes parte del saber. grupo Sony y Money. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos cortes, cuántas canciones componían el rap en Madrid? A, 10, B, 9 o C, 8. Y... A, 10. No, prima, 9. Y salgo yo en el puto disco. Y sales tú, prima. No me acuerdo, tío. ¿En serio? Y 9? sales tú. Sí, 9 temitas. Es que era uno por grupo, es verdad. 9 temas. O sea, eso muy fuerte. A ver, siguiente. ¿Sabes que es una pantalla que siempre me gusta un poco Lo sé, olvidar? sé que quieres obviarla, pero por eso he ido a ¡Qué donde cabrón! duele. Que la cuente, que la cuente, No. que la cuente. Es que públicamente no se lo he contado nunca. Vamos, ya está, se jodió. Trust me. Lo que pasó es que en España, o sea, en Estados Unidos, cuando hubo un bombazo que llegó a Europa a través de películas como Breakdance y demás, pues aquí en España se les encendió la luz de, hostia, esto está súper de moda, ¿no? El rap y tal. Entonces dijeron, ¿y aquí hay gente que Haga hace esto. esto? Bueno, el caso es que la que era mi compañera, Moni, es prima hermana del... Redoble. De... Alejandro Sanz. ¡Oh! Danos.
la pelas. Esas parramas. ¿Qué significa esto? Perdón, ¿qué significa esto? ¿Que Alejandro Sanz hizo qué? Vale, tenéis que situaros que en esa época no era Alejandro Sanz, ¿vale? Pero sí que él ya estaba metido... De hecho, minidato, ¿cómo se llama en su primer disco? Alejandro Magno. ¡Guau! Chequéalo porque el estilismo es la polla, cómo El sale estilismo, vestido, todo tal. cómo sale es muy guay. El primer disco de él se llama Alejandro Magno y es otro rollo, pero... Sí, ahora y era brazo. calorreo, ¿eh? Sí, sí, calorreo de barrio. Y yo, pues muy ilusa de mí, con entre 16 y 17 años, pues me dicen, venga, venir tal, tú tráete tu letra. O sea, pues de repente tenían preparado ahí una movida que me viene el mar y... No, es que Alejandro ha hecho una letra. Y claro, yo como... claro, yo digo que esto es rap, ¿sabes? O sea, que mi letra tiene que ser mía. Claro, claro. Me vino grande todo, claro, yo no entendía nada, tal, y salió una canción que no era mía, porque además yo era súper rapera. Claro. De hecho, mucha Pero, gente... perdón, solo quiero recalcar este dato. Alejandro Sanz escribió un tema de rap. Claro, y eso a él. ¡Un aplauso para el hip hop, por favor, tío! Alejandro Sanz hizo un tema de rap, hermano, tío, por favor. Oye, un aplauso, por favor, para Joaquín favor. Sonia, que ha ganado, creo que ha ganado 3 de 2, ¿no? No sé, yo ya no sé contar. Pero Sonia, gracias por venir. No 3 sé, de 2, ¿no? No sé. 3 de 2 o algo así. Me he equivocado en las dos, además, que no debería haberme equivocado. Pero bueno, nada, ya está, eso es todo. Gracias. Ve a tu casa, Gracias, adiós. Sonia. Perfecto, lo tenemos. Ladies and gentlemen, quiero presentar aquí a mi lado a mi hermano de otra madre, que nos encontraron juntos en una canasta en la puerta de un orfanato, tío. Una iglesia. En la iglesia. Elio Tofana, por favor, un aplauso. El del Dura, atado por delante, Lex Luthor, mi puto padre, hermano. Un aplausito para él, el puto jefe, hermano. Me hacía ilusión un poco juntarnos y nada, aprovechar un poco esta especie como de triada generacional que tenemos aquí y compartir un poco, pues eso, nuestros recuerdos, nuestras experiencias, las referencias que tenemos, las cosas que nos flipan de la ropa, de la moda, de la estética y todas esas locuras que nos molan, tío. ¿Tú qué estás haciendo ahí, por cierto? Bro, estoy trabajando con el crucigrama hermano. En plan, imagen sagrada ortodoxa vertical con 5 letras. ¿Qué coño es esto? Y con la bobería lo estoy haciendo. Yo los primeros recuerdos que tengo van un poco en la línea de la época de Oasis y tal. En casa yo ya tenía punk, o sea, yo con 7 años, mis tías que eran punkis, y yo tengo la imagen en la cabeza, la primera vez que recuerdo así como una salida fue a sus colegas, rollo punkis, rollo Sharp, ¿no? Un poco Londres y tal. Y eran gacelos, y eran ¿no? rollo samba. El recuerdo que tengo de Adidas en el cine es como yo de muy pequeño con la peli de Trainspotting. Además me acuerdo porque cuando yo hice mi primera peli, El truco del manco, o sea, la presentación de mi personaje, la primera escena es, no sé si Santiago, que era el director, se inspiró en Trainspotting, pero los dos personajes, o sea, el mío y el suyo, entran con un primer plano de las zapatillas. Qué guapo. Sí. Word, Y ese fue mi primer recuerdo un poco, ¿no? Viniendo del punk, que fue la primera acercamiento a la cultura urbana antes del rap, que como que tuve en casa, ¿sabes? ¿Y tú qué? Es como... Ay, yo no hablo. Yo no le voy a poner un cigarro. Bueno, chavales, que no sé, que os quiero, que sois todos la polla, que muchas gracias por estar aquí. A mi hermano Cuscafune, tío. Bro, no tengo para brindar. Puñito. Encantado de conocerte, eres la mamá de todos, eres la puta ama. Lex, me encantó todo lo que hablaste, tío. Cuando digamos 6 o 7, despedida, ¿vale? Vale. Venga, va. Espérate, que yo quiero hablar de una cosa más, coño. Yo no he terminado, señor director. No he terminado, señor director.